Sí, ok, Las Mutaciones es esta nueva peli que estoy por estrenar este mes. Es una peli a la cual llegué de una manera, pues creo que fue un proceso muy normal, entre comillas, de un actor como llegar a una película, es decir, casting, callback, me quedé con el personaje, pero lo interesante aquí es dónde estaba yo mientras sucedía eso. Aparte de ser actor, soy productor de cine. Y yo me encontraba en Inglaterra, justamente en Londres, en festivales con una película que yo produje, coescribí y actué, estaba allá cuando me entero de esta oportunidad de Las Mutaciones. Ok. Sí, sí, entonces, pues mi manager que llevo toda la vida con ellos me dice, oye, ¿te quieren ver para este personaje? Como ves, me mandan las escenas y pues preparo el casting. Del casting me avisan, no, pues tienes callback, quiere conocerte el director y bueno, el resto es historia. Me quedé con el personaje. La dirección de Jorge Ramírez es siempre muy característica, tiene un toque muy humano, pero siempre tiene esa parte como de humor que te deja pensando. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho... Yo lo pude entender desde el casting. Digo, no les voy a spoilear, pero hay una escena muy peculiar de mi personaje, en su cuarto, solo voy a decir eso. Pero es totalmente Jorge, porque venimos de algo que es como cómico, como un poquito hasta medio spicy, yo diría, y de repente es corte a algo más denso, más intenso, ¿sabes? Entonces, desde que hice el casting dije, es que esto me encanta por la versatilidad que hay en sus historias, ¿no? Y eso lo vuelve muy rico de ver. Claro, yo creo que para la gente que amamos el cine, Jorge sí es un parteaguas en la dirección. Y mi favorita es Guten Tag, pero quién sabe, ahora igual las mutaciones, deja que la vea, porque, porque muero por verla, de verdad. Y además, me encantaría ver tu actuación ahí. Ah, gracias. Platícanos un poquito del personaje tal cual de Mateo. ¿Cómo lo Sí. trabajaste? ¿Qué tanto te apoyó Jorge? ¿Qué tanto te dejaba proponer? Sí, mira, debemos de entender primero que Las Mutaciones está basada en una novela. Está basada en una novela, entonces, Bien, pues ya hay ciertas reglas escritas, pero lo que sí fue muy interesante aquí es que a pesar de que sabíamos que estaba basada en una novela, no, él siempre lo dice, o sea, está basada en la novela, mas no es la novela, ¿no? Entonces, de ahí parte estos personajes. claro. Pero ¿cómo construí yo mi personaje? Bueno, es que la pluma, la escritura de Jorge es muy exacta, desde que lo lees entiendes por dónde va. De hecho, yo recuerdo que en los callbacks, o sea, hago mi casting, de ahí tengo una junta con él y justo sus preguntas fue así de cómo ves el personaje y cómo lo sientes y fue una manera de conectar con el personaje, porque a ver, esto no es spoiler, esto se ve en el tráiler. Raúl, que él hace de mi papá, que es Ujú. Tony Dalton, al inicio de la película le detectan esta enfermedad por lo cual le tienen que quitar la lengua y se la quitan. Entonces, durante toda la película vemos cómo transiciona la dinámica de la familia, pero por lo mismo también vemos cómo cada personaje, pues atraviesa este dolor, ¿no? A lo mejor cada quien tiene su manera de atravesar este dolor y el personaje estaba escrito de una manera que era muy evidente cómo él pues salía o escapaba de la realidad para estar con él en su zona segura, que es justamente su cuarto, y regresaba después con papá, ¿no? O con la familia. Entonces, ¿cómo lo trabajé yo? Pues siempre que llego a cada personaje, llego abierto y sí, sí es un personaje que desde el casting conecté conecté en la manera que él se sentía, cómo interactuaba. O sea, repito mucho lo del cuarto porque creo que las escenas más importantes del personaje, o una de las más importantes donde vemos quién es Mateo, sucede en su cuarto, en su soledad. Entonces fue conectar desde ahí con él, ¿no? Como esta soledad, como seres humanos al final, pues es muy dura, pero también uno encuentra maravillas, ¿no? Se reencuentra uno en su soledad. Claro, claro, Bastián. Y ya que mencionas a Tony, también estuviste con Mónica del Carmen, en fin, coincidiste en el set con grandes personalidades. ¿Qué te aportan? ¿Qué aprendiste de ellos? Uf, no, la pregunta es que no aprendí, no, pues sí, Mónica del Carmen, pues Dios, esa mujer, bueno, Tony, todos, y yo así.
es bellísimo, digo, obviamente no es mi primera película, ya llevo otras, pero sí, el estar en set con ellos es, Ujú. o sea, como actores, trabajas tu personaje, pero de ahí sueltas porque ahí está la magia, o sea, tienes que estar ahí reaccionando a ellos, y son actores que proponen mucho, y son actores, yo lo veo con Tony Dalton, o sea, con Tony era de que, pues, es un personaje súper intenso, de que todo el tiempo, pues, no habla, imagínate. O sea, entonces el acting era muy intenso, pero era corte y Sí, regresaba qué a ser él. fuerte. Ujú, sí, 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 y regresaba a ser él. Y dije, claro, es que, o Mónica también, de que podríamos estar, de que hablándonos qué cosa sale, corre cámara 3 2 1 y boom, ¿sabes? Y es de, claro, ahí la magia, es muy, muy, muy bello. Algo que es una anécdota que siempre como que me acuerdo, fue de las primeras juntas con Jorge, ya que me había quedado con el personaje, estábamos platicando de Mateo. En algún momento me dice, es que yo siento que esta película podría irse un poquito como The Father, el padre, con la de Anthony Hopkins, no sé si has visto esa película. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Con Olivia Colman, me dijo, o sea, obviamente no es igual a eso, pero como que me daba él, porque yo le preguntaba, ¿tienes como algunas referencias o algo así que a ti como director te gustaría que yo viera, que consumiera? Y pues me dio esta referencia y me dio clic fuertísimo, porque Olivia Colman y yo, aunque somos de diferentes generaciones, estudiamos en la misma academia de actuación en Inglaterra. Entonces, el approach de Wow. actuación es muy parecido. Sí, sí, sí. El acercamiento a la actuación. Entonces dije, sí, claro, fue tac, 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 y fue facilísimo, pues, llegar a lo que él buscaba, porque no solamente es un Olivia, que la respeto mucho, sino tuvimos el mismo profesor de actuación. O sea, imagínate el goce y la suerte que tuve. Entonces, pues sí, al Pero por final. supuesto, o sea, además qué gran referencia te dio Jorge, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, gran referencia y vara altísima, pero yo sabía que podía bajarla porque venía de la academia de ella, ¿sabes? Porque decía, ya sé por dónde va, ya sabes, o sea, por dónde, y se logró. Digo, ya me verás, ya nos verás. Es un elenco bellísimo, una película muy bella, pero me siento muy feliz con lo que logré porque es un personaje muy contrario a mí. O sea, ahorita ya me ves hablando un poquito, ¿no? Y estoy como que de bla 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 y bli bli bli, muy energético, pero Mateo, así se llama mi personaje, es muy opuesto a mí. Entonces, pues sí, fue un reto, pero son esos retos bellos que como intérprete dices, claro, o sea, me gusta que me saquen, ¿sabes? De mi zona. Claro, y es justo lo que estoy segura de que todos vamos a apreciar al momento de poder ver la película. Y a mí me gustaría saber, ahora que me platicas que también eres productor, Sí. eh, qué te aporta esta doble mirada cuando haces cine, pero como actor? Ok, no, sí, es una gran pregunta. Ok, ¿qué me aporta? Me aporta una visión más global de lo que es contar una historia. Me aporta el saber que cada fichita dentro del, pues no quiero decir del ajedrez, pero del todo es importantísimo. O sea, obviamente yo empiezo como niño actor, pero yo me voy a Los Ángeles. O sea, viví una parte en Los Ángeles, otra parte en Nueva York, pero especialmente en Los Ángeles, donde empiezo a producir, donde empiezo a hacer pilotos en Hollywood, empiezo a hacer cositas y de repente digo, qué Mm. fuerte, y me llenó muchísimo como intérprete, como, yo le digo como storyteller, como alguien que cuenta una historia. Al final lo que me gusta es contar historias a través de la cámara, ya sea enfrente o atrás. ¿Y qué me ha dado? Me ha dado muchísimo músculo, me ha dado muchas herramientas, me ha vuelto a enamorar de mi carrera, porque es de que cuando no estoy actuando estoy escribiendo un guión, cuando no estoy escribiendo un guión ya estoy produciendo esto. Te digo, por ejemplo, lo de Londres, lo de la película, cuando estaba ya hice el casting de las mutaciones, fue una película que yo produje. También tuve el privilegio de actuar, pero esa se filmó en Nueva York. Entonces, como que siempre he estado, siempre me muevo. Entonces, el haber estado como productor, como actor, pero también en diversas partes y como que ciudades muy específicas de la industria, como es Hollywood, como es Nueva York, como es Londres, pues me empapa muchísimo, ¿no? Y eso al final, pues se ve a cuadro, uno lo logra transmitir, ¿no? De que vayan a ver las mutaciones. Hay muy buenas anécdotas.
Ay, a ver, estoy tratando de pensar unas que no sean tan dramáticas. Porque todo es muy bello, o sea, en set es muy bello. Pero yo creo que una de las escenas, digo, esa escena ya no se quedó en la edición final, pero este es como la esencia. Tenemos Ok. a este actor que es un loro, que lo puedes ver de hecho en la portada, en el tráiler, y realmente, pues sí habla, o sea, sí habla y sí hace ruidos, y sí recuerdo una escena donde estábamos Mónica del Carmen, la que hace de mi hermana en la película, estábamos los tres, y la escena es que llegábamos como al patio, y estaba el loro, y estábamos platicando, y no sé qué cosa, y nos decía Mónica, bueno, él odia a su personaje, ciertas cosas acerca de nuestro papá, no sé qué cosa, y entonces era una escena, no dramática, pero zen, ¿no? O sea, estar ahí. Y recuerdo que en una de las tomas estábamos todos en situación y el loro se chutó un grito, o sea, así de, y así, y todos así de, ¡wow! Sí, 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 fue, y nos reímos horrible. Fue así de que, obviamente, como profesionales, es, grita el loro, contenemos todos y de repente corte y todos, ¡ah! Ja, 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 ja. Entonces, creo que es una anécdota, sí, muy, muy peculiar. Sí, 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 sí. Claro, cómo no. Muchísimas gracias por compartirla. Oh, no. Pues Bastián, solo me queda que invites a la gente, por favor, a que no se pierda las mutaciones en salas de cine, por favor. Importantísimo ir al cine. Sí, total, total. No se pierdan este 20 de noviembre las mutaciones. Pueden verlo en su cine más cercano, Cinépolis o Cinemex o Cinetecas, en caso de que estés en la ciudad. Este, y nada, vayan a ver cine. Yo siempre he dicho que el cine. En sí, la magia que sucede a cuadro ante una cámara, ya sea cine, serie, lo que tú llámalo, es una zona muy segura donde uno puede sentir, donde uno puede abrirse y es bello. O sea, venimos esta vida a sentir, a vivir al máximo y qué cosa más bella que en una sala de cine donde se vale sentir y es bellísimo.